¿Qué haces en esos momentos cuando tú también estás en crisis y además sientes la necesidad de sostener un equipo? Esa filosofía de sí, que nadie te vea con tus sentimientos, cero. Pero algo que también en la compañía donde trabajo que empezó a implementar mucho fue que para desarrollar equipos de alto desempeño se empieza con la confianza. Y para poder lograr la confianza, los líderes tienen que mostrarse vulnerables. Iris soñaba con ser una ejecutiva global y lo logró. Pues la compañía para la que trabajo es comprada. Hay muchos movimientos, los antiguos fundadores salen y bueno, y me hacen la propuesta de ahora tú ser la directora del área para la que me contrataron, ¿no? Entonces, compañeros que eran tus pares, ahora tú eres la jefa. Y eso es un primer reto. ¿Tuviste o has tenido seguro sí decisiones de liderazgo que te hayan dolido? Sí. Número 1, despedir personas dentro de mi equipo. Decías hace rato, ese capítulo se llamaba Canadá y se llamó Madurez. Sí. Hoy este capítulo donde estás, ¿cómo se llama? Se llama Estabilidad. Y para ti, ¿cómo se llama este capítulo en tu vida? El símbolo que te contaré lo tengo incluso en un tatuaje. A ver. Está un poquito mal hecho ya. Es una mariposa. Ok. Porque considero que hay trayectorias que no se entienden solamente por los logros, sino por las decisiones que las sostienen. Por ejemplo, irte a un país sin tener realmente claridad, un mapa, el tomar una posición que a lo mejor hasta te da vértigo o el construir una unidad de negocio desde cero. Y eso es porque tienes una forma de ver la vida valiente y además tienes las ganas de seguirte sosteniendo y haciendo no lo que te dicen, sino lo que realmente quieres. Y el día de hoy estoy muy contenta de tener el día de hoy a Iris López. Iris, hola, bienvenida. Muchas gracias. Qué bonita introducción. No, pues... me la esperaba y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por aceptar. Y quiero que nos empieces a platicar, antes de hablar tu trayectoria, es de dónde viene Iris. Entonces, cuando empezaste tu carrera, ¿qué era lo que soñabas, Iris? Yo honestamente nunca tuve clarísimo a qué me iba a dedicar o en qué iba a trabajar. Mis padres son médicos, entonces ellos no tenían tan claro lo que era el mundo empresarial. Entonces, lo único que yo tenía como claro en mi adolescencia es que me gustaría verme como esas ejecutivas que viajan por el mundo, vestidas bonitas, con su maleta, conociendo gente por todos lados. Era como el ideal que tenía en ese momento. ¿Haciendo qué? No lo sabía, pero sí viviendo esas experiencias. Y así fui formando. Curiosamente acabé en algo muy similar a lo que estaba soñando. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Cuando me gradué de la universidad, entré a trabajar como analista de ventas a Cadbury Schweppes, que hoy es lo que se llamaba en ese momento Grupo Peñafiel. Y ahí estuve un año. Ahí conocí una persona que hoy por hoy todavía es uno de mis mentores de vida, sobre todo, más que incluso profesional, porque yo creo que tenía 21, 22 años, seguía sin tener mucha claridad, pero lo único que sí me recomendaba es lee mucho, siempre sé honesta, sigue tu corazón y vas a ver que poco a poco vas a ir encontrando, ¿no? Entonces, esas palabras a tan temprana edad me ayudaron también a ir empezando a forzar mi carrera. ¿Hubo algo, digamos, por ejemplo, con ese mentor que te haya marcado? O sea, que haya sido algo que te haya marcado en la vida. Pues fíjate que más allá de que me haya marcado, me apoyó, me ayudó a darme guía, me ayudó a darme referencia y él sabía que ahí donde estaba probablemente no iba a crecer a donde tenía yo estas ganas de ser ejecutiva, ¿no? Él tampoco me decía qué trabajar. Lo único que me decía era, y creo que lo aprecio mucho, es que como jefe me apoyara para sigue buscando tus sueños, sigue buscando tu desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, él cuando le decía, oye, ¿sabes qué? Es que me surgió una entrevista. Vale, vete en este horario y yo te cubro. Y eso, la verdad, no siempre sucede con los jefes. En primero, la confianza de decirle, oye, ¿sabes qué? Es que pues me quiero seguir desarrollando. Vale, pues entonces vete preparada. Y bueno, eso sí es algo que le agradezco en esa etapa inicial, ¿no? ¿Siempre estuviste en el área comercial? Siempre estuve en el área comercial, pero en diferentes roles. Ahí en una parte analítica, haciendo presentaciones para los directores comerciales. Él era el director de desarrollo comercial, entonces entendiendo y armando KPIs, incentivos de ventas, estructuras y bueno, todo lo que se me pedía, eso era lo que en ese momento hacía, ¿no? ¿Tuviste o has tenido a lo largo de la vida muchos cambios de carrera? ¿No? Sí.
Entonces, ¿en estos cambios ha habido alguna decisión que hayas tomado más desde tu intuición que desde acá? Sí. Bueno, después de ahí de Grupo Peñafiel, como para enlazar un poquito las historias, no decidí en qué trabajar. Surge una oportunidad como representante médico, no tenía ninguna correlación de nada, simplemente era como un sueldo atractivo y empezaba un poquito lo de el crecimiento profesional, ¿no? En un entrenamiento en una empresa también americana, ¿no? Una farmacéutica americana. Y entonces, bueno, ahí entré, estuve 5 años y en esos 5 años, pues siempre estuve como en una posición de representante médico, lo único que fue cambiando como el seniority, ¿no? En las farmacéuticas tienen carreras de ventas, ¿no? Y traía otros estados y tenía mayores presupuestos y bueno, tenía la oportunidad de interactuar con muchos médicos de diferentes áreas y especialidades. Me empecé a sentir muy, muy, muy como encasillada y entonces, pues uno de mis mejores amigos vivía en Vancouver y me dice, ¿por qué no te vienes a estudiar acá inglés, no? Y entonces fue así como una decisión que probablemente en ese momento sonaba como muy, muy simple y dije, sí, voy a aplicar. Y entonces cuando ya llega la visa canadiense, le aviso a la empresa, ¿sabes qué? Pues hasta aquí llega mi relación laboral, pues me voy a ir a Canadá, ¿no? Y entonces así, ¿pero por qué te vas a ir? Pues porque no veo futuro profesional. Ya llevo 5 años siendo representante de ventas. Tengo ganas de algo más, ¿sabes? Sí, claro. Y en eso viene mi jefe, el jefe de mi jefe. Incluso hasta el director comercial vino a Guadalajara y así me dijo no, tengo una posición. Nada más deja que me aprueben la estructura, las famosas aprobaciones internacionales de los corporativos y te voy a ofrecer la gerencia regional, ¿no? Y fue así como, o distrital, ya ni me acuerdo, ¿no? Entonces fue así como de, ok, y entonces, bueno, mi último día era el 1 de marzo. No, espérame, como el 10 de marzo. Yo ya tenía avión a Canadá para el 12 o 13 de marzo y bueno, para no hacer el cuento largo, el 12 de marzo vinieron a recogerme carro, computadora, todo eso, ¿sabes? Y no llegó esa aprobación de la famosa estructura internacional. Y entonces, pues me voy a Canadá. Llegué al día siguiente, empiezo a estudiar inglés, me conozco gente, nos vamos a rentar un departamentito, otras chicas y yo de diferentes países. Y a los 15 días me escriben y ya llegó la aprobación. Esta es la oferta de trabajo y ¿y cuánto llevas gastada en Canadá para ver si también te reembolsamos esa parte? Y fue así como, wow, si eso hubiera llegado antes de haberme ido, la respuesta hubiera sido un sí automático. Claro. Pero no sé si la vida obra de maneras raras o extraordinarias que sucedió cuando ya estaba ya en otro país, con otras vivencias, conociendo a otra gente, ya empezando un proyecto nuevo. Tan simple y tan sencillo como eso, pero a la vez tan emocionante, que con la mano en la cintura les dije, no, ya no me regreso, ya ando acá muy a gusto, ¿sabes? Sin trabajo ni nada, ¿no? Pero les dije que no. Y obviamente pues me dejaron las mejor de las suertes, no me fui mal, la verdad es que cierro los capítulos de la manera más profesional posible y bueno, y esa fue una decisión que tú, como me preguntabas ahorita, fue súper importante, ¿no? O sea, porque además estaba, no sé, tenía 28 años y entonces pues no estaba como para dejar una buena oferta de trabajo, pero pues enfrente había una experiencia de vida muy interesante viniendo. El 70% de los problemas que afectan los resultados en las compañías no son técnicos, son o estructurales o culturales o de liderazgo. Y he visto varias empresas donde sus ventas caen, sus inventarios se incrementan y el estrés es parte de su día a día. Si tú estás pasando por eso y te sientes frustrado o frustrada, mándame un mensaje al WhatsApp que te estoy dejando en la descripción para una asesoría gratuita, donde vamos a revisar tu negocio, los retos actuales y qué puedes hacer diferente para ganar tiempo, orden y tener resultados tangibles. Volvamos al episodio. ¿Te acuerdas qué buscabas, pero sobre todo qué pensabas en ese momento? Porque de 15 días, o sea, a veces pensaríamos que no hay un cambio tan significativo en nuestra forma de ver la vida, pero lo hubo en tu caso, pues. Sí. ¿Qué fue lo que pensabas antes y qué fue lo que pensaste después? O sea, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Honestamente, yo creo que cuando estás trabajando, llámese en el tipo de empresa que sea, como que el caminito es muy
muy continuo, muy rutinario, trabaja, estudia, luego trabaja, luego te casas, no lo sé. Y entonces la perspectiva es muy angosta, ¿sabes? Sí. O sea, muy corta la visión, ¿no? Y entonces, bueno, en Guadalajara no veía más, ¿sabes? Y en cuanto te vas a vivir a otro país, al país que, llámale el que quieras, yo me fui a vivir a Vancouver, que es una ciudad súper cosmopolita, pues la perspectiva se me abrió en 5 segundos. Y entonces te decae el 20 de que, pues la vida es mucho más que eso, ¿sabes? O sea, hay más por vivir, más por conocer, más por aprender. Y entonces, pues obviamente eran poquitos días, 15 días, pero la verdad es que ya apenas estaba abriendo esa puerta de las nuevas experiencias, ¿no? Entonces, la verdad es que, y eso ya no te lo ofrecía ese trabajo, ¿no? Era continuar el mismo, nada más ahora con un mayor nivel de responsabilidad. Entonces, pues sí, la perspectiva diría que fue lo que cambió realmente. ¿Qué te encontraste allá? O sea, si nos pudieras narrar un poco cuando llegas, o sea, dijiste ahorita, se me abrieron las posibilidades y los ojos, ¿no? Casi. ¿Qué viste que dijiste, wow, o sea, ¿cómo me voy a regresar? Pues mira, y esto va a sonar chistoso porque yo me fui con un curso pagado de 3 meses y me quedé 6 años viviendo en Canadá. Wow. Y yo creo que para las personas que creen en lo holístico o en el destino, que cuando se empieza a abrir un capítulo, se empiezan a abrir las puertas de muchas cosas. Entonces, para empezar, empiezo mis clases y estaban los compañeros coreanos, brasileños, árabes, habían otros mexicanos y europeos y demás. Entonces, lo primero que ves es este roce internacional de conocer personas que piensan súper diferente a uno. Y creo que a veces también cuando vivimos en este mismo contexto de ciudad, incluso hasta de nivel social y económico, pues como que todo el mundo piensa muy similar. Entonces lo primero que empiezas a ver es el mundo, todo el mundo piensa súper diferente y hay diferentes formas de vivirlo. Correcto. Creo que fue lo primero. Lo segundo, que a esa edad yo no vivía independiente, yo vivía con mis papás y también me fui allá a vivir sola, ¿no? Y ese nivel de responsabilidad, con las dificultades para hacerse de comer y todo eso, pues también estuvo muy padre. La verdad, el empezar tu vida mucho más independiente, ¿sabes? Y yo creo que lo tercero, y que fue lo más importante para mí, es... No sé lo que estoy haciendo, pero en este momento me siento contenta. Se sentía bien dentro de mí. Había mucha resonancia entre mis emociones y mis acciones, ¿sabes? O sea, estar aquí me hace sentir bien y entonces dices, hay que leer las señales, algo está bien pasando aquí. Entonces, pues eso fue lo que realmente en ese momento empecé a sentir. ¿Cuáles fueron aquellos retos o dificultades que seguramente atravesaste estando ya sola? Bueno, en algún punto tuviste que conseguir trabajo, ¿no? Sí. ¿Cuáles fueron esas cosas que tuviste que atravesar duras? Bueno, número 1, yo creo que cuando estuve allá en Canadá, que viví 1 año y medio en Vancouver, 4 años y medio en Montreal, pues primero es el idioma, ¿no? Que no es limitativo, pero sí en lo que vas mejorando el idioma, pues sí vas como dándote a entender. Afortunadamente siempre me tocó gente muy amable para esa parte, ¿no? Segundo, la parte cultural. No es lo mismo como te relacionas acá en México que como te relacionas allá en Canadá. Tal vez cabe mencionar que después de que terminé de estudiar inglés, me puse a trabajar y cuando estaba trabajando apliqué a un posgrado en otra ciudad. Estaba yo en Vancouver, no me sentía después como que Vancouver era la ciudad donde encontraba el tipo de estudios que quería y apliqué a otra universidad en Montreal, me aceptaron y me fui, ¿sabes? O sea, en ese momento no había mucho pensamiento, quisiera también decirlo. Sí, era como, vámonos para allá, ¿no? Claro. Y ahí se habla francés y todo, y bueno, y creo que la otra dificultad es, bueno, y también cómo me mantengo acá. Entonces estudiaba y trabajaba y aprendía un nuevo idioma y todo eso. ¿Y trabajabas todavía en la parte comercial o nada? No, allá en ese momento te daban un permiso para estudia y trabaja y eran pues trabajos más como asistenciales o en hotelería o en servicios. Y a mí en su momento me dieron en Vancouver como secretaria de la misma escuela de inglés y en Montreal dentro de la misma universidad también. Entonces eran la verdad cosas como muy de servicio y asistencia. Pero bueno, lo suficiente como para mantenerme en lo que estudiaba, ¿no? Sin embargo, no sé, te digo, la puerta seguía abierta, todo seguía funcionando. Termino el posgrado en Montreal
Era un posgrado de Relaciones Públicas en McGill University. Fue retador cambiar con los niveles de exigencia, las clases en inglés, ve y presenta en inglés. Sí tuvo su nivel de complejidad. Cuando me gradúo en diciembre, te digo, aplico algunas vacantes y en enero me hablan para unas entrevistas y empecé a trabajar para una compañía que buscaban una persona que manejara lo que era el apoyo comercial para Latinoamérica, estando ubicada ahí mismo en Montreal. Entonces, bueno, fue como anillo al dedo para mí, ¿sabes? O sea, sí, fue como un match. Y bueno, y ahí empecé a trabajar y empecé en esta industria de la belleza profesional en la que ahora estoy. Allá también era... Sí, esa empresa también era... Y no era en la que... No soy la que estoy ahorita. Y entonces, pues el reto también era, pues, aprende también a convivir con los compañeros, el cómo se evalúan o se manejan las cosas. Todo fue aprendizaje, la verdad. O sea, y fue empezarme como a envolver en este nuevo mundo de la belleza, y ahí entré como coordinadora, ¿no? Uh-huh. Y ahí estuve 3 años, ¿no? 3 años. A ver, entonces, dijiste que estuviste 6 años en total. Sí. ¿No? Ya era una vida prácticamente. Sí. Y en algún momento pensé que me iba a quedar a vivir allá, ¿no? Hice trámites de papeles, ya estaba con una pareja que en su momento se veía muy estable. Y sí, el camino estaba muy marcado a que me iba a quedar ya a vivir allá. Pero bueno, hoy estamos en México. ¿Qué pasó? En Guadalajara. ¿Qué pasó? Oh, my God. Así como al inicio mencionaba así que todas las puertas se estaban abriendo y todo eso, también llegó un punto en el que las cosas dejaron de funcionar, ¿no? Hice los trámites para la residencia permanente en Canadá y en ese momento me la negaron por papeles incompletos. Casi en el mismo mes yo apliqué para un ascenso en el trabajo y bueno, me dijeron que no. Te quedas donde mismo. Y por último, pues terminó esta relación que también en ese mismo momento parecía muy estable y bueno, las cosas no sucedieron. Y terminamos. Todo casi en un trayecto como de 30 a 45 días, que yo creo que si mandan las señales de allá arriba, eso fue como una mega señal luminosa de por aquí ya no es, ¿sabes? Sí, te lo gritaron así de... Más o menos fue así como de, creo que por aquí ya no es el camino, ¿no? Cuando todo este tipo de cosas empezaron a pasar, ¿no? No te quiero decir que inmediatamente decidí decir, bueno, ya hasta aquí, agarré mis cosas y me regresé a México, no. Pero sí, en ese momento empecé a encontrar cuál iba a ser mi futuro allá, ¿sabes? Me tomó como 10 meses, 1 año, en darme cuenta de que mi futuro ya no estaba allá en Canadá. No tenía muy claro qué iba a hacer. Lo único que hacía era, pues, platicaba con muchas personas, ¿no? De, me estoy sintiendo así, insegura, si realmente me debería quedar en Canadá o ver qué hacer. Y yo creo que, no sé, surge por ahí una amiga con la que trabajé en la farmacéutica y me dijo, pues, ¿por qué no aplicas a esta empresa que también tiene... ¿Ella aquí en México? Aquí en Guadalajara, okay. Exacto, en México, que también es de belleza profesional y está buscando perfiles como el tuyo, ¿no? Entonces apliqué. Envié mi currículum, me enviaron a varias entrevistas, vengo para pasar Navidad con mi familia, aprovechamos para hacer una entrevista presencial y pues me hacen la oferta de trabajo, ¿no? Era pleno enero allá, que es la época súper de invierno y así, yo con una oferta de trabajo y así como de... Me dio hasta una... ¿Sabes? No sé, como una crisis, como un ataque de pánico. Y así, claro. ¿Qué hago? Ahora sí ya tengo el boleto de regreso. Total, sí, o sea, y entonces, pues fue tomar la decisión así como, de esas veces que te duele hasta como el hígado, no sé, o el estómago, se te hace el hueco y pues ya, yo creo que esto también es el momento de cerrar este capítulo llamado Canadá y regresarme a México. Y entonces, pues bueno, les pedí nada más, porque me encontraba en otro país, pues dame mes y medio para organizar mis cosas, vender lo que se pueda, entregar mi trabajo profesionalmente y me regresé a México a trabajar junto con... Afortunadamente fue incluso en mi ciudad de donde soy, ¿no? Donde está mi familia. Además. Sí. Fíjate, a mí me gustaría ahí preguntarte, antes de que nos regresemos a México, ¿qué tan complicado fue el tener un desarrollo en un país extranjero siendo extranjera? O sea, sí hay, digamos,
algunas restricciones o algunas cosas que tú pudiste haber enfrentado. O sea, nos acabas de decir, aplicaste para una posición, no se te dio y ¿qué piensas que en ese momento fue? O sea, más allá de si era o no tu destino, ¿habrá sido una decisión por un tema de experiencia que dices, no, pues todavía no estoy lista y sí. Realmente no lo estoy? ¿O pudiera haber sido también un tema político? Yo quisiera contestar en base a mi experiencia, aunque sé que a todos nos ha ido muy diferente en la feria cuando nos vamos a vivir al extranjero. Pero yo creo que siempre hay un común denominador que es tu nivel de resiliencia, ¿sabes? O sea, y en ese momento, sí, seguramente no era tal vez la más capaz o la más proactiva o la persona adecuada, pero me aventaba, ¿no? O sea, tenía estas ganas como de seguir, o tengo estas ganas de seguir creciendo, ¿no? Más allá de ser un tema político o un tema, yo creo que los retos más difíciles de trabajar en el extranjero es, pues, la manera que tienes para adaptarte, la flexibilidad que tienes para poder interactuar con compañeros de diferentes nacionalidades, en un país que de por sí, solamente por el clima es retador, no se diga hacerte un espacio. A mí en lo personal me fue muy bien, regresé yo creo que sintiéndome muy exitosa, porque te digo, yo iba con un curso de inglés de 3 meses y me regresé con un cúmulo de experiencias padrísimo. Hubo momentos que ganaba el salario mínimo, pero yo estaba clara que eso era parte del proceso, ¿sabes? O sea, me llené de muchos aprendizajes. Sí, varias veces me sentí como, híjole, ¿qué hago acá solita en este frío? ¿Sabes? Pero al menos en ese momento tenía claro que quería tener esa experiencia, ¿no? De vivir en el extranjero y de haber estudiado y bueno, y me regresé con ello. Entonces, por eso en ese momento yo sentí que mis objetivos estaban cumplidos, ¿no? Ya si no se había dado lo de quedarme a vivir, pues ya fue por otras cosas más personales. Yo te diría que así me fue a mí. Creo yo que sí, fuera de México también ha de existir como un prejuicio de que no, la mayoría nos va mal o nos ponen a hacer trabajos muy de lavaplatos y todo eso, pero yo creo que como, no sé, mientras yo creo que mientras seas una persona trabajadora, responsable y honesta, poco a poco te tiene que ir bien, ¿no? O sea, y obviamente hay que buscarle, ¿no? Tal vez no tenemos un networking como probablemente sí tenemos en nuestros países de origen, donde, bueno, estudié en esta universidad que tiene reconocimiento aquí, o ya trabajé en esta empresa que la gente reconoce aquí. Yo no venía con eso, más que el posgrado que acababa de hacer, pero pues no como mis compañeros, que la familia, la universidad y demás, dominio de varios idiomas, etcétera. Definitivamente sí ahí había una desventaja, pero sí te puedo decir que una vez que entré, toqué la puerta y me dieron la oportunidad, pues hice lo mejor posible. Tomarla. Sí, la tomé y bueno, traté de hacer lo mejor que en ese momento pues se pudo hacer, ¿no? Sí. Sí, ahorita dijiste, y ese cerró el capítulo llamado Canadá. Sí. Si pudieras definir en una palabra, una emoción, algo, ¿qué representó ese capítulo en tu vida? Con una palabra, ¿cuál sería? Wow, yo creo que la palabra que primero se me viene a la mente es madurez. ¿Sabes? Maduré como persona, maduré como profesionista. Y mucha gente me pregunta si me arrepiento de haberme ido o si me arrepiento de haberme regresado. Y la verdad es que, pues hoy por hoy, yo no sería quien soy ni estaría donde estoy si ese capítulo no hubiera pasado en mi vida. Llámese por lo que estudié, por donde trabajé o por lo que aprendí y viví. Pero me hizo lo que soy hoy, ¿sabes? O sea, una persona muy fuerte, que aguanta muchas cosas. Entonces, madurez, me dio madurez de vida, ¿no? Entonces traías madurez, traías un currículum más choncho, seguro. Sí, también, sí, ¿no? Sí. Y el idioma afinado, un poquito mejor. El idioma afinado. Sí. Los dos idiomas afinados, porque hablabas de francés, me imagino. Y, ¿cómo llegaste, Santos? Ya, llegaste a México y ¿cuál fue el reto? Porque no es como, no es lo mismo 6 años después. No. La verdad, si confieso algo, ni siquiera las noticias veía, entonces estaba desconectada, ¿sabes? Volverse a conectar, ponerse al día, cómo estaban las cosas a nivel político, a nivel económico,
regresé a vivir con mis padres, que a esa edad y ya después de haber vivido 6 meses bajo tu propio gobierno, la verdad es que sí, eso es un reto también, ¿sabes? Seguro, Así, sí. ¿a qué horas vas a llegar? ¿De verdad, mamá? O sea, llevo 6 años fuera. A los 30 y tantos, a esta hora, ¿sabes? Entonces, bueno, regreso, empiezo a trabajar en una compañía, una empresa familiar. Fue una experiencia también muy diferente. Estábamos pues, varias personas en el equipo que me ayudaron como a entender la nueva dinámica de trabajo y bueno, ese fue un proceso como de desconectarme con Canadá. Hasta se reían de mí, a veces hasta hablaba como entre inglés y español, ¿sabes? Entonces, volver a hablar correctamente y bueno, y empezar a aprender cómo se trabaja en esta compañía, ¿no? Yo llegué por una posición de una gerencia de desarrollo comercial para una marca de belleza, ¿no? Y creo que lo que trajo nuevo fue que empecé a viajar a Latinoamérica a visitar a los distintos clientes. Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia. Y entonces realmente la posición fue la que se volvió súper retadora, pero padrísimo, ¿sabes? O sea, entonces, sí, fue esa parte fue... Y fue rapidísimo, porque cuando estás también viajando, estás como de arriba para abajo, ¿sabes? Rush. Sí, en el rush, sí. ¿Qué aprendiste sobre ti misma en esta transición? Muchas cosas. Número 1, aventarse al cambio. ¿Sabes? Esa parte, soy miedosona, o sea, pareciera como que, ay, me fui a Canadá, regresé de Canadá. No fueron decisiones de un día, me tomé mucho tiempo para llegar. Quería como que tener mucho preparado y al final las cosas salen de otra manera, pero bueno, número 1 fue eso, ¿no? Número 2, el que no puedes controlar todo, ¿no? O sea, las cosas tienen que salir así y en tanto tiempo así, ¿sabes? Soy una persona, sí, que necesita tener orden, control en su vida. Ajá. Sí. Ajá. Y la verdad es que no siempre va a salir como tienes el plan maestro de vida hecho. La verdad es que no. Y otra cosa que también aprendí, ¿sabes? Es que yo era mucho de pensar, y todavía, ¿no? Soy como ansiosa, de pensar en el futuro y pensar en el futuro. Y dejas de sentir y apreciar el presente. Entonces, sí hubo momentos en donde, bueno, ya, independientemente de qué pase, ahorita estoy aquí. Enjoy, ¿sabes? Entonces creo que el disfrutar el momento en cómo se estén dando las cosas, me esté yendo, me esté regresando, fue creo que otro de los grandes aprendizajes, ¿no? O sea, porque pudiera parecer como que, ay, no me fue bien, fallé en todo y regresé. Y la verdad es que uno es su mayor juez, porque honestamente las puras experiencias son de los verdaderos tesoros que te traes de regreso, ¿no? Contigo. Sí. Y me llama la atención y no sé si estabas consciente en ese momento porque empezamos la plática diciendo cuál era tu sueño. Ajá. Y dijiste, no, pues mi sueño era viajar y las maletas, ejecutiva y tal, ¿no? Y regresaste a México, a Guadalajara, a tu ciudad de origen. Sí. Y empezaste a viajar y a ser esa ejecutiva. ¿Estabas consciente en ese momento de eso? ¿De que para eso iba? No, para nada. Sabía que de eso se trataba el trabajo, pero muchas veces se nos olvida eso que te movió al inicio, cuando tenías 15, 17 años, se olvida el objetivo inicial. Por eso siempre dicen, vuelve a los básicos, ¿no? O sea, no, fue hasta tiempo después que casi a veces bajabas una maleta, la desempacabas y volvías a empacarla, que te das cuenta así de, wow, ya estás de ejecutiva de arriba para abajo. O sea, ¿en qué momento se volvió el sueño realidad? Hasta que ya estás en medio del sueño en un aeropuerto, ¿sabes? O sea, entonces sí fue cuando ya estaba de arriba para abajo, la verdad. Cuando ya empezaste a liderar equipos grandes, ¿no? Porque ya tenías, ¿cuántos países? Como 8 o 10 países que tenía que ir a visitar clientes. Ajá. Okay. ¿Cuáles fueron estos retos que te encontraste no solamente con la gente, sino con las culturas?
hay que recordar que fui en un plan comercial. Ujú. Entonces, el primer reto es conseguir tus negociaciones, porque uno va con su objetivo, ¿no? Vender y traigo este número y traigo este propósito, ¿no? Entonces, para esta visita. Y entonces conseguirlo, pues no siempre me regresaba con los números en la bolsa, ¿no? Y de hecho, más de alguna ocasión no conseguía lo que necesitaba. Entonces, y no porque creo que hubiera grandes diferencias culturales, la verdad no, sino porque yo todavía me estaba preparando en entender qué necesitaba el cliente para el que yo estaba yendo a visitar, para realmente lo que yo le estaba proponiendo fuera una opción viable para ellos tomarla y para desarrollar la marca y para crecer en los estimados que nosotros estábamos visualizando, ¿no? Entonces, eso me tomó tiempo entenderlo, ¿no? Es diferente en cada país el potencial de negocio que tienes, es diferente en cada país el tipo de empresas y estructuras con las que debes de trabajar. Al final todos pensamos muy similar cuando se trata de obtener un beneficio. Todos queremos ganar. El punto creo que aquí es el cómo hacemos para que ambas partes lo logremos, ¿no? Y entonces eso sí me llevó su tiempecito de aprendizaje, ese entendimiento de los mercados, de los clientes, y últimamente de cómo mi producto sí les iba a ellos a hacer un negocio, ¿no? Sí. Y entre las personalidades de los equipos que tú tenías, porque tenías in situ. No, en esa persona no tenía, en ese momento no tenía reportes. Yo trabajaba a través del distribuidor. Ok. Sí. Pero, por ejemplo, ¿qué decisiones ya ahora que tienes gente o que ya tienes muchos años con gente a tu cargo, cuáles han sido estas decisiones que quizás te han dolido en algún punto? Déjame nada más complemento para que también venga de dónde viene esto, ¿no? Después de que subo esta posición de gerencia, pues la compañía para la que trabajo es comprada. Y entonces, pues bueno, hay muchos movimientos, los antiguos fundadores salen y bueno, y me hacen la propuesta de ahora tú ser la directora del área para la que me contrataron, ¿no? Entonces, compañeros que eran tus pares, ahora tú eres la jefa. Y eso es un primer reto. Ah, sí, grandísimo. Ese es el primer reto porque con tus compañeros pues te tratabas con cordialidad, somos iguales, somos amigos, nos vemos incluso después, ¿no? Y entonces pasar de esta posición a una superior, pues es un mensaje no directo de, pues ahora la relación es, también te voy a dar indicaciones, te voy a dar KPIs y te voy a dar expectativas de lo que quiero, ¿no? Y entonces cuesta trabajo, sobre todo con el equipo que ya estaba. ¿Sabes? Entonces, bueno, me subo en esta posición y me dicen, ¿sabes qué, Iris? El equipo con el que cuentas es esta persona. And that's it. Era una persona, ¿no? Y bueno, y con eso arrancamos y después, bueno, fui haciendo los planes de negocios. Yo seguí tratando a esta persona como, somos iguales, apóyame a hacer los planes de negocios, ¿no? Uno no nace siendo el gran líder, creo que continuamente nos estamos construyendo y desarrollando. Más adelante me dijeron, ¿sabes qué? Ya puedes contratar a otra persona y entonces se integra una persona más al equipo. Más adelante me dijeron, ¿sabes qué? Estas dos personas puedes traértelas a tu equipo para que también te den el soporte administrativo de tu área. Y entonces, bueno, se fue empezando a formar un equipo. Empezó de 1, luego fueron 3, luego fueron 5, luego fueron 7, porque ya puedes contratar educadores y todo esto, ¿no? Y más adelante, como en el 2020, la misma empresa me da también la responsabilidad de manejo de marcas de esa empresa que nos compró, ¿no? Ya no nada más de la empresa comprada. Y entonces, la segunda enseñanza es cómo construyes un equipo que dé resultados y que al mismo tiempo también puedan trabajar para dar un buen performance, ¿no? Y esa es la segunda lección, también súper fuerte, ¿no? Porque como que nos enseñan a que tú eres un buen vendedor, tú eres un buen gerente de ventas, tú eres muy bien administrativa, pero ¿cómo hacemos que toda la orquesta toque bien? ¿Sabes? Y eso fue como otra de las lecciones que tuve que aprender a dejar de ejecutar, porque yo venía de ser la gerenta junto con ellos, a empezar a dirigir. Y eso implicó primero un aprendizaje para mí de cómo lidero este grupo de personas para que consigamos este objetivo que tenemos, ¿no? Y en un principio fue muy difícil porque yo quería ejecutar también, ¿sabes? Creo que es el error de los primeros, de las gerencias y los que vamos arrancando de gerentes o directores. La delegación es difícil. Muchísimo, porque además no es que tú seas el mejor, pero tienes un estilo que te funciona y ya quieres que todo el mundo agarre ese estilo y eso es imposible. Número 1. Número 2, con esas diferencias que cada uno tiene, ¿cómo llegamos a ese objetivo, no? Y número 3 también,
¿cómo generamos esa confianza para que también ustedes me digan qué yo tengo que hacer para que esto funcione? Y ese tercer punto de la confianza y de la empatía, creo que es el que más me ha tardado en desarrollar, a mí como líder y dentro del equipo. A través del tiempo, también me percaté de otras lecciones, como valorar muchísimo la lealtad y no la productividad. Valorar muchísimo el que vengas muy, muy honesto a decirme las cosas, pero no cumplas el accountability famoso, ¿no? O sea, de que sí, yo te digo que haré y desharé, pero la rendición de cuentas, claro, es otra cosa que cuando también estás en una posición de liderazgo la tienes que hacer valer, ¿no? Uh-huh. Para que se den los resultados que tú tienes asignados. Uh-huh. Entonces creo que esos fueron de los primeros retos y lecciones que como líder tuve que empezar a aprender y desarrollar, ¿no? ¿Tuviste o has tenido, seguro sí, decisiones de liderazgo que te hayan dolido? Sí. Número 1, despedir personas dentro de mi equipo. Y no porque el proceso per se no sea difícil, pero sobre todo personas que estimas, que arrancaron contigo, que tenían muchísimos años dentro de la compañía. Son las decisiones más difíciles que para mí creo que los líderes tienen que tomar. Pero, híjole, y también para ese tipo de decisiones me tardé tiempo, así como venía diciendo que para otras me tardé 1 o 2 meses. También para ese tipo de decisiones me tomé tiempo porque yo creía que sentándome con la persona y diciéndole, a ver, las cosas están difíciles, vamos por este reto, preséntame propuestas, y no se dan los resultados, o sea, tienen que tomar también esas decisiones de traer nuevas personas al equipo, ¿no? Y esa ha sido una de las más difíciles que he tenido que hacer. Ojo, que una vez que ya las haces y ves la importancia de tener el equipo correcto contigo, se da luego los resultados, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió conmigo? Y me decía mi jefe, es que te veo a veces más abrumada a ti que ni a tu propio equipo, ¿no? Porque yo era la más enganchada, ¿no? Cuando deberían de ser todos, ¿no? O sea, el problema es, cuando hay un problema en un equipo, el problema lo tenemos todos, no nada más la jefa de, va a tener que ir a presentar más los resultados ahí arriba, sí, ¿no? Exacto. No, el tema es de todos nosotros, ¿no? Entonces, cuando haces esos cambios en el equipo, luego lo notas en la actitud, en la manera en que vienen y proponen, incluso te empuja tu equipo a, si queremos lograr ese objetivo, tenemos que hacer esto y con los clientes esto y la dinámica cambia y se permea. Claro. Se empieza a contagiar en el resto del equipo y hasta te empiezan a ver los demás así de, ay, este nuevo chico es muy exigente o es muy No, es que hacia ahí a esa velocidad tenemos que llevar a veces el carro, ¿sabes? Entonces sí, después de esa toma de decisión difícil, también aprendí que la consecuencia era eso, ¿no? O sea, me tardé, pero incluso me dicen mucho así, es que debiste haber tomado la decisión antes. Bueno, la tomé cuando yo estaba lista, pero si hay que contratar, también hay que contratar bien, ¿no? Entonces... Acabas de decir algo que me parece que es súper importante, es la toma de decisiones no nada más tiene que ver con si sacas, contratas, uh-huh, o sea, como el hecho per se, sino el mensaje que mandas atrás de eso, de esa decisión que estás tomando. Sí. Entonces, el mensaje fue claro, ¿no? En cuanto a quién se va y quién se queda y por qué se queda. Sí. ¿No? Entonces eso, la verdad es que se me hace sumamente poderoso. Y decías ahorita, ¿no? Muchas veces me decían, te ves más preocupada tú que tu equipo. Sí. Y creo que eso es algo, y quiero ahondar en eso, porque ¿cuántas veces como líder, como jefe, piensa uno que no debe demostrar, la vulnerabilidad, uh-huh, y tiene que hacerse el fuerte y soportar y cargar todo lo que el equipo carece o simplemente cargar al equipo tal cual, ¿no? Sí, Porque, sí. No los molesto, yo soy la jefa y yo soy la que tendría que, sostener esto. ¿Qué haces en esos momentos cuando tú también estás en crisis y además sientes la necesidad de sostener un equipo? Yo la verdad es que esa filosofía de que nadie te vea con tus sentimientos, uh-huh, cero. Y al principio me sentía mal, ¿no? De que la gente te vea mostrar tu verdadero yo de estoy que me lleva, ¿sabes? Pero algo que también en la compañía donde trabajo que empezó a implementar mucho fue que para desarrollar equipos de alto desempeño se empieza con la confianza. Y para poder lograr la confianza,
los líderes tienen que mostrarse vulnerables. Y no en el sentido de que nos vamos a ir a llorar en el hombro de todos tus colegas, pero sí de empatizar y de escucharnos. ¿Qué retos profesionales ahorita traes? ¿Qué situaciones te están pasando a nivel personal que quieras compartir que te hacen tú, ¿no? Y entonces, en los últimos 2, 3 años, me he movido mucho por esa línea también con ellos de, ¿todo bien? ¿Cómo va tu familia? ¿Qué estás haciendo? Oye, fíjate que yo estoy pasando por eso. Incluso, si puedo compartirlo, tuve una situación de que por mucho estrés me enfermé mucho del estómago, se me hizo una hernia. Bueno, hay revisiones, medicina, doctores, demás. O sea, mal, ¿no? Y entonces, aunque no lo quieras compartir, el equipo lo vio, ¿sabes? O sea, y entonces, en esa misma tema o en esa misma forma, pues ellos también se empezaron a abrir de, no, ¿sabes qué, Iris? Yo también cuando me siento muy como cargada, me voy al yoga, o no, yo por eso tengo que ir a correr diarios y no se me sube el cortisol, ¿sabes? Entonces, creo que también mi misma situación hizo que el equipo empatizara. Y creo que esa es una de las cualidades que como líderes debemos continuamente fomentar o desarrollar si no se tiene, ¿no? Tratar de empatizar con el preguntarle qué le está pasando a veces al equipo, ¿no? O sea, hay veces que alguien no está performando bien porque también está pasando por algo muy, muy difícil que le afecta su performance, ¿no? Y obviamente no por eso se va a quitar una cuota del medio o alguien nos va a perdonar allá en el corporativo, pero sí es importante pues estar abiertos si tienen que compartirte algo el equipo. Entonces sí, para mí creo que ese es otro de los puntos que un buen líder debe de tener, ¿sabes? La empatía con su equipo de trabajo y con los de alrededor, ¿no? Sí, la comunicación constante, la retroalimentación, sí, ¿no? Sí. Fíjate, decías, fueron comprados por una empresa. Digo, yo sé de qué empresa hablas y ¿cómo fue el reto? ¿Cómo está siendo seguramente todavía el reto de haber pasado de una empresa que decías era una empresa familiar a una empresa que hoy es una empresa pública que cotiza en bolsa? En mi experiencia, fue una fusión o una compra que llevó mucho tiempo en realizarse, prácticamente como 7 años. Y entonces, yo creo que en esos 7 años, no estoy juzgando si fue bueno o malo, si debió haber sido más rápido o más lento, pero para mí, creo yo que hubo muchos momentos de incertidumbre y hubo momentos donde, ¿qué pasará? Creo que no hizo mal la empresa compradora en ir bajando poco a poco los procesos, las estrategias, las estructuras, la manera de medir. La verdad es que lo bajaron poco a poco y eso hizo muy estable y trabajable en ese momento, ¿no? Creo que donde ya se vino retadores de, bueno, señores, este es el sistema, y ahora después de haberlo bajado quedito, estos son ahora los sistemas, ejecutemos, ¿no? Y ahí es donde también te percatas de que no toda la gente tiene esta apertura al cambio. De hecho, es lo contrario. Usualmente hay muchísima resistencia, ¿sabes? Y entonces encontrabas 2 tipos de personajes en una misma compañía. Los que estaban así de, es que antes todo era mejor, y antes trabajábamos más rápido, y antes, o sea... Y no hay respuesta para eso. Es, pues okay, antes era así. Sí, ya sé, ya nos compraron. Claro. Ahora estamos trabajando en este modelo y probablemente sí sea más lento, sea más burocrático, no lo sé. Pero ahora ya trabajamos aquí o lo aceptamos e incluso proponemos cómo hacerlo de otra manera o hacerlo más rápido. Pero no podemos quedarnos siempre como esperando o añorando así de, y es que antes era mejor. Y entonces también a través del tiempo te vas dando cuenta de que hay personas que no te van a acompañar en este camino, ¿no? Y también pues se van haciendo esos movimientos de personas porque muchas veces ellos no se quieren ya quedar. Entonces creo que esa fue la parte que de este proceso de fusión fue la más difícil, ¿no? Como el de, no le quiero llamar así, pero como la de limpieza, ¿no? De las personas de que ya no encajaban con este nuevo modelo de trabajar, ¿no? Con esta nueva mentalidad, sí. Con todos los sistemas, ¿no? Sí, total. Tal cual. Y, a ver, entonces, ¿cómo empiezas desde cero? O sea, porque llegaste desde cero a crear tu unidad de negocio. Incluso yo me imagino también ahora con estas nuevas políticas, esta nueva forma de trabajo. Para aquellos que te estén viendo y que estén en un reto similar, ¿qué les dirías? O sea, ¿cómo tú que eres tan organizada, cómo deberías de estructurar un equipo desde cero, una unidad de negocio desde cero?
Mira, yo lo voy a contestar obviamente desde mi experiencia, pero no sé si va a ser en este orden. Pero lo primero es definir los procesos. El típico diagrama, ¿sabes? Esto va primero, esto va después y demás. Creo que eso es una parte súper importante porque cuando estás arrancando, aunque ya existían los procesos, siempre vale la pena evaluarlos si ese es el proceso adecuado. Y si no existían, se tiene que mapear, se tiene que hacer una línea de trabajo, ¿no? Y quiénes intervienen, en qué tiempos y cómo se va a hacer. Perfecto. Entonces, una vez que... Y esto no se hace de un día para otro. Es súper continuo y hasta te diría, y se revisa anualmente. Sí. ¿No? Y lo rediseñas acá. Exacto. Entonces, esa es la primera. La segunda, la creación de un equipo de trabajo. La selección de los perfiles adecuados, la manera en que van a estar establecidos los KPIs para que se incentiven, ya sea los comerciales o cuáles son las actividades y las responsabilidades de las personas. Eso también toma un tiempo cuando estás empezando una unidad de negocios. ¿Por qué? Porque la misma unidad de negocios no es un ente viviente, ¿sabes? O sea, tienes que irla como formando, a ver, esto sí está funcionando, vamos a hacerlo de esta manera. Y entonces la gente que está entrando a tu equipo también tiene que entender que estamos en un prueba y error, ¿sabes? Y durante todos estos años han habido muchas personas que han entrado, que han salido, muchos que todavía se continúan, pero creo que la principal característica de todos es que son, yo les digo, muchos de ellos son como sharks, ¿no? O sea, ¿y ahora qué toca? ¿Y ahora qué viene? Y bueno, vamos con eso, aunque no esté. Y creo que eso ha ayudado también mucho, el buen espíritu. No nada más, al inicio, no, cuando hablé de las personas, hablaba de su buena competencia, pero también de su buena actitud de colaboración cuando están entrando un equipo en formación. Y yo creo que lo tercero, y no menos importante, es tener claro el objetivo. ¿Sabes? O sea, que a veces se puede perder en el camino, ¿no? O sea, sí, nos dedicamos a vender, hay una cuota muy clara, pero también el cómo le vamos a hacer, ¿no? Y continuamente, algo que ha pasado en estos años es, trabajamos de una manera, y señores, con los clientes, ahora vamos a trabajar de esta manera, y bueno, llanto, enojo, déjenme le hablo a Iris, la. Nos ha costado trabajo implementar esos nuevos procesos para obtener diferentes resultados, pero lo hemos conseguido. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un objetivo muy claro de hacia dónde queremos llegar, ¿no? No te diré que ahorita todo tenemos resuelto, o sea, de hecho ese objetivo cada año se vuelve más retador, ¿no? Hay muchísimas marcas de belleza, yo traigo los países chicos y que usualmente son económicamente un poquito más reprimidos y todo esto, pero sí, creo que la claridad de la visión y de los objetivos es algo que ayuda a que el resto de las otras dos funcionen bien, ¿sabes? Sí. Y también ahorita que estabas diciendo eso, digo, yo no soy mamá, pero me imaginé, porque lo he platicado con algunas personas que sí lo son, y es decía una mentora que tengo, decía, cuando tienes tu primer hijo, bueno, supongo que sí el primero, tienes al bebé y primero no duermes porque les tienes que estar dando de comer. Ya cuando ya empieza a dormir más, de tener periodos de sueño más establecidos, entonces cambia su dieta y entonces luego cambia no sé qué y nunca acabas, o sea, nunca acabas de aprender. Sí. Y yo creo que es eso lo que tú estás diciendo. Es un bebé, o sea, una unidad de negocio nueva, un negocio en general. A veces es un bebé ya más grande que ya solito se hace de cocinar o solito come, pero al final es eso, ¿no? O sea, si lo entendemos así, bueno, yo lo que te escuchaba ahorita y decía, es que es eso. O sea, no... Y van a haber errores, ¿no? Va a haber un día que le vas a dar algo mal de comer o se te va a caer de la cama. Y se va a enfermar. Y se va a enfermar y tendremos que... Y le vas a tener que meter... enmendar y salir adelante. Totalmente. Sí. ¿No? Ahorita que decías, ¿cuántos países están a tu casa? Tengo los países... Yo tengo los países chiquitos de Centroamérica, algunos de Caribe, algunos sudamericanos, no, los países grandes no, y algunas ventas en los estados más latinos de Estados Unidos. ¿Cuántos son? Países en total, sí. Son alrededor de 15 países. 15 países. Ahí sí cabe la pregunta entonces de las diferencias culturales con tu equipo. O sea, tú tienes seguramente gente in situ, ¿o no? No, todos están en México. Okay. Ajá. Muy bien. Pero ¿cómo ha sido entonces para ti el incursionar en estos países y entender los hábitos de consumo? Probablemente sean similares, pero no siempre son exactamente los mismos. Incluso en las mismas regiones de nuestro país,
pues no es el mismo hábito a veces de consumo. Sí. Entonces, ¿cómo te ha ayudado o cómo has podido entender, digamos, esos hábitos para justamente trabajo. marcar tu objetivo? Exacto. Nosotros tenemos visitas frecuentes a los mercados y tienes toda la razón. Aunque las tendencias son muy similares de belleza, todas queremos ser rubias, todas queremos ser lacias o todas queremos tener el cabello rizado. Sí, en cada país hay como una tendencia que domina más. Y mientras que en el Caribe puedes ver que ahorita está de moda, bueno, y Centroamérica también, como mucho este cabello rizado por este mismo demografía, por la población. En Sudamérica la mujer es más caucásica, entonces tiende a ser, específicamente hablando, no sé, de un Uruguay, de un Chile, tienden a ser más caucásicas, pelos, cabellos más lacios. Entonces, continuamente tenemos visitas a los mercados y retroalimentación por parte de nuestros representantes o de los distribuidores que están en los países, que nos están diciendo, mira, la tendencia en este país es de esta manera. Aunque te sorprenderías que cuando algo se pone de moda de forma transversal. En todos lados. Te lo juro, o sea, están de moda los cobrizos y están de moda en todos los países y estamos out of stock de todos los cobrizos porque todo el mundo quiere ser cobriza, ¿no? Y ahora Sofía Vergara está súper rubia y entonces ahora todas queremos ser súper rubias también. Entonces los decolorantes y los tonos dorados están de modísima. Entonces te puedo decir que la tendencia puede ser muy, muy global. Ya más bien las características de la población son las que sí pueden variar, pero sí, es estar muy cerca del mercado, yo diría, ¿no? Y además es un mercado muy cercano a ti porque eres, o sea, siendo mujeres como identificado Latinas. Latinas, Sí, ¿no? sí. ¿Cómo han impactado tus decisiones en tu vida personal? Pues bueno, si consideramos que llevo los últimos 8-10 años de mi vida con este ritmo de viaje ejecutiva que soñaba, ha sido fuerte. Ha sido fuerte a nivel físico, a nivel emocional. Afortunadamente hoy pues estoy con una pareja que también viaja mucho y hay muchísimo entendimiento y muchísimo apoyo de su parte para entender que yo esta semana salgo a Uruguay y como él también viaja, pues entonces yo vivo a la Ciudad de México, ¿sabes? Entonces creo que eso apoya mucho a que yo tenga una estabilidad mental, ¿no? No tengo una pareja que necesita que esté ahí todo el tiempo, yo no tengo hijos, entonces, bueno, no me voy con esta preocupación. A lo mucho tengo una perrita que, bueno, se va a la guardería y todos estamos bien. Entonces, la verdad es que he logrado en los últimos años tener un equilibrio de vida muy sano. Obviamente siempre va a haber temporadas de estrés y temporadas de estira y afloja, pero la verdad es que pues mi estilo, mi trabajo con mi estilo de vida ahorita personal, la verdad es que cuando te decía cambian las prioridades, pues ahorita ya le doy más prioridad a mi familia, ¿no? Si antes pudiera viajar 2-3 veces al mes, ahorita 1 vez al mes, ¿sabes? Pero un viaje muy bien planeado, con objetivos muy claros. Si se dan más, obviamente estoy abierta, pero sí trato de tener mucho más consciente el balance vida-trabajo. Justo eso te quería preguntar, justo. ¿Qué ha cambiado en tu percepción de lo que es el equilibrio personal y laboral de hace, no sé, cuando empezaste tu carrera al día de hoy? No, yo creo que no había equilibrio, ¿sabes? O sea, antes era todo trabajo, ¿no? Si no tenía una pareja y no tenía nada que me hiciera estar, pues me podía quedar tardísimo trabajando. En pandemia recuerdo, o sea, 7:30, 8:30, 9:30, no había límite, pues estaba ahí en mi casa, ¿no? Ahora no, ahora sí, la verdad, valoro mucho el tiempo de cena con mi pareja, el sacar al perrito en la noche, o sea... porque las circunstancias así me han llevado también, ¿sabes? Te diría que ha cambiado principalmente, pues que obviamente subía la familia, ¿no? Si vemos el balance como la típica rueda de la bicicleta, estaba completamente dispareja la mía, y ese es un costo que obviamente se pagó en su momento, pero ahorita sí definitivamente creo que está un poquito más, rueda mucho mejor la bici, digamos, ¿no? ¿Qué parte de ti, Iris, está hoy al frente de tu vida? ¿Qué parte de mí está como? Al frente de tu vida. O sea, si tú dijeras de esta rueda de la vida, ¿hay alguna parte de ella que esté dominando tu vida? No lo siento así, pero después de que te comenté este tema de salud, te diría que mi persona y mi salud deberían estar mucho más al frente de lo que ahorita están.
Porque cuando no, la verdad la salud no la valoras hasta que la pierdes, ¿no? Y cuando empiezas a tener estos temas que yo tuve de que no podías comer nada, honestamente, y es cuando dices alto al trabajo, alto a las reuniones sociales, todo el mundo permítame, no puedo ni comer ni cenar esto. Entonces sí, la verdad, creo yo que ahorita adelante debería estar mi persona y mi salud y mi integridad mental, ¿sabes? Seguramente, segura estoy, ¿no? Segura estoy. Seguramente sí. Segura. Hay mucha gente que está en una sobrecarga. Sí, seguramente sí. ¿No? Sí. ¿Qué le dirías? ¿Cómo salir? Desde tu experiencia, sí. ¿Cómo salir? Yo diría 2 cosas. Número 1, creo que a veces hay que detenerse, un stop, y ver qué es lo que te está generando esa sobrecarga. Es porque estás tú tomando todo y no estás delegando correctamente. Es porque tienes asignadas cosas que no son propias de tu área. Es porque te encanta ser controladora. O sea, creo que vale la pena hacer ese análisis personal primero para que entonces empieces a descartar o delegar o pedir ayuda a veces, ¿no? Es que sabes que no puedo yo sola con esto, ¿no? Entonces yo sería lo primero que haría. Y número 2... Y eso es algo que cada vez, y me encanta que las nuevas generaciones lo traen, es el tener estas actividades fuera del trabajo que te permiten desfogar, ¿sabes? Llámese ir al pilates, salir a correr, salirme a caminar. El despejarte del trabajo, en algún momento tiene que terminar ese horario laboral, el que sea el que tengas, y buscar esas actividades que ahora sí conecten con tu persona y con tu paz, ¿no? Entonces, probablemente mucha gente va a decir, ay, sí, pero ¿a qué horas? No, pero tengo hijos. Creo que a veces hasta sentarte a colorear mandalas con los niños es súper desestresante, ¿sabes? Y esas cosas simples se pasan por alto, ¿no? Desde nada más sentarse sin celulares a cenar todos, también es súper simple y retador a veces. Sí, pero hasta descubres de que, ay, mira, entonces ya están haciendo eso en la escuela. O sea, esas cosas tan sencillas creo que se pierden por todo el mundo en el que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y más allá de por dejar el celular al lado, es por buscar esos momentos de presencialidad, ¿sabes? De conexión. O sea, sí, es de hablemos, ¿sabes? O sea, es de suelta el día, ¿cómo estuvo tu día? Horrible o buenísimo, ¿sabes? Y a veces eso... Siempre son cosas bien sencillas y básicas que te ayudan a volver a encontrar ese paz, aunque sea por un momento, ¿no? Decías hace rato, ese capítulo se llamaba Canadá y se llamó Madurez. Sí. Hoy, este capítulo donde estás, ¿cómo se llama? Se llama estabilidad. Mental, emocional, económica. Yo creo que todo ese fervor de quiero ir a conocer, ahora quiero viajar... Me movió mucho, ¿no? Me dio la dopamina que me tuvo moviendo muchos años. Pero ahora, en lo que te decía que valoro más mi salud y mis tiempos con mi pareja y mi sola paz mental, creo que vale muchísimo. Lo tenía súper infravalorado antes y ahora yo digo... Qué gusto estar estable en mi casa un viernes en la tarde. No lo veo para nada como un plan perdido. La verdad es mis momentos personales también son súper gratificantes. Y para mí esta etapa de estabilidad y de pensar en otros proyectos, la verdad es que me tiene en plena, ¿sabes? ¿Cómo ves tu futuro? No como directora, sino como Iris. ¿Cómo veo mi futuro? Yo fíjate que me visualizo... Yo soy como una persona cíclica, ¿no? Mi temporada Canadá, mi temporada ahora en corporativo, ¿no? Traigo ganas de hacer cosas diferentes. Entonces no sé si eso va a implicar emprender o cambiar de posición en donde estoy, porque tengo en la misma posición ya muchos años. Lo que sí te digo es que necesito movimiento cada determinado tiempo de años. No físico necesariamente, pero sí de nuevos retos, de nuevos proyectos, trabajar con gente diferente. Creo que eso viene para mí en el aspecto profesional. Y en el aspecto Iris, la verdad es que quisiera mantener esta sensación de estabilidad y de salud que he estado luchando por los últimos años en tenerla, porque aunque todavía no está cerca el retiro, yo creo que ahora más que nunca hay que pensar en, no nada más por la jubilación y todo eso, que sí es importante, pero también estar sana para ese retiro, ¿no? Y estar tranquila para ese retiro. Entonces sí estoy visualizando un tiempo de mucha, no sé, serenidad, por así decirlo, ¿no?
con sus respectivos viajecitos de vez en cuando, ¿no? Eso Claro. también le meten dopamina a la vida, ¿no? Pero Claro. sí. ¿Qué símbolo, Iris, de todo lo que nos acabas de decir, de toda esta travesía de vida que nos has compartido y te lo agradezco mucho? ¿Cuál es ese símbolo que para ti podría representar todas estas etapas tan profundas, diría yo, Ajá. y tan ricas? El símbolo que te contaré lo tengo incluso en un tatuaje. A que ver. es está un poquito mal hecho ya. Es una mariposa. Ok. Porque considero que somos personas en constante proceso de evolución. Llegas a una metamorfosis y sale esa mariposa y vuela. Y creo que continuamente estamos como en este proceso de, llamémosle emprendimiento, pero es de abrir alas, de conocer, de explorar, de conocerse a uno mismo. Y por eso me gusta el símbolo de las mariposas, ¿no? Porque creo que representan ese cambio y ese volar para aprender cosas, ¿no? Y este podcast se llama 1810 ideas para el liderazgo. Y entonces Sí. nos acabas de dar una serie de ideas Sí. y recomendaciones. Pero si tú quisieras dejar una, ¿no? Que tú dijeras, esta yo la subrayo, ¿no? Para quien nos esté viendo, para este final, ¿cuál sería? Pues lo voy a hacer basado en mi experiencia y lo conté hace poquito. Es el no tener temor al cambio, ¿sabes? El tiempo que te tome un día, mañana me arranco con mis maletas, o te tome un año, o te tome el tiempo que tome. Los cambios creo fervientemente que siempre traen cosas buenas, llámese a nivel personal o laboral, en procesos de liderazgo. Creo que ese es un término que reforzaría mucho que otras personas lo tuvieran presente y que a veces, no sé, escucho gente que está arrancando su carrera y no quiero hacer esto. Y híjole, yo digo, no, estás arrancando, aviéntate, ¿sabes? Y creo que eso es algo que continuamente empujo a la gente que me rodea, sobre todo a los chicos jóvenes con los que trabajo, así de, tú aviéntate, tú atrévete. Si implica que sea un cambio fuerte, vamos, te apoyamos. Entonces, ese sería mi mensaje. Sí. Y qué bonito también lo que dijiste, porque a veces dices cambio y a la gente dice, ay, cambio, Sí. porque sientes que es para mañana. Pero no, tú acabas de decir, tómate el tiempo que tú quieras. Bueno, o que necesites, no sé Sí, qué quieras, sí, pero sí. Qué bonito. Sí. ¿Y cómo te sentiste en esta charla, Iris? Muy bien. Creo que fluí muy bien. Muy bien. Yo de verdad te quiero agradecer, ¿no? Ajá. Te quiero agradecer que hayas aceptado venir a compartir con nosotros esta historia, que nos hayas dejado, todo lo que nos contaste, yo te estaba viendo, Ajá. fue toda una historia, una película que me hiciste ver. Y yo creo que eso también, quien nos esté viendo hasta este momento, lo va a apreciar mucho. Muchas gracias por estar aquí. No, Iris. gracias, Marce, por la invitación. Pensé que iba a ser más difícil, porque no soy una persona que le encante, aunque parezca otra cosa. No soy una persona que le encante ponerse en el aparador, pero bueno, si en algo, un mensaje de los que dije le puede servir a alguien, pues qué padre. No, lo ¿Vale? hiciste súper bien, ¿eh? No sé, si no te gusta o no lo habías hecho, no se nota. Muchas gracias. Gracias. Y pues muchas gracias a todos los que nos vieron hasta aquí. Y sí, como dice Iris, atrévete a hacer los cambios. Tómate tu tiempo, tómate tu espacio, planéalo. Siéntete cómodo, siéntete cómoda, pero no te quedes donde estás. Porque quedarte donde estás implica morir. Y yo creo que no estamos aquí en esta vida para morir, sino para vivir. Nos vemos en el siguiente episodio.